Hola Escorpio, bienvenidísimo al Elí Astral. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Recuerda que esto es una lectura general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información de contacto. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal que puedes conocer en Facebook y en TikTok. Tenemos la carta de la fortaleza, la templanza invertida. En tu tercera posición, la carta del 5 de espadas. Y en el fondo del mazo, la carta del 4 de copas, que aunque está invertida realmente no es una mala carta. ¿Sí? Porque a veces las cartas al revés tienen como esa mala fama de que todas son algo sombrío y tétrico y la verdad que no. Bueno, querido Escorpio, lo primero que yo puedo observar aquí es que, a ti te han pasado una o sea, de situaciones donde han intentado como derribarte, donde han intentado tus enemigos, que son estos de aquí, esta tercera posición, han intentado hacerte caer, pero hasta el momento no lo han logrado. Y hoy decretamos que no lo van a poder hacer, que tú siempre vas a terminar en victoria. Veo que algo que han intentado como atacar en ti es el tema de la salud. Y vaya que si hay personas que tratan como de hacerte como sentir débil, enfermarte, pero atacan es como por lo bajo, ¿no? Como por debilitarte. Entonces, síntomas físicos que tú has venido percibiendo, eh, como dolores de cabeza, mucho cansancio, mucha fatiga, dificultades para dormir, no han sido, digamos, como originados en este plano, sino que realmente sí vienen como de parte de la mala energía de tus enemigos o de personas que no te quieren. Mira que, ojo que aquí te estoy diciendo que es de la mala energía de ellos, no te estoy diciendo que sea directamente de brujería o de hechicería o de algún trabajo así. Te estoy diciendo que el solo, o sea, la sola energía, el solo odio, el solo rencor que ellos tienen hacia ti genera como cierto desgaste energético tuyo, pero también se debe a que tú estás como bajito de defensas en esa parte. Cuando nosotros bajamos las defensas espirituales, cuando no oramos, cuando no meditamos, cuando nuestra dieta mental, o sea, nuestro diálogo interno, es como muy negativo, muy pesimista, cuando tenemos objetos que ya no usamos, cuando guardamos rencor, sí, cuando acumulamos cosas emocionales o físicas, estamos bajando nuestra vibración y eso nos pone vulnerables ante personas que quieran venir a hacernos algún tipo de daño, como en este caso veo. Aquí lo que más se ha afectado, como te decía, es la parte de tu salud. Pero afortunadamente, con la carta de la fortaleza, podemos ver que la vitalidad vuelve a ti, ¿sí? Que la vitalidad regresa. La templanza invertida, mira que al menos en el gran tarot esotérico, no tiene como un mal significado. Realmente es una carta que más bien nos evoca a ser como pacientes, a no querer resolver todo ya, sino más bien esperar que el universo comience a colocar cada cosa en su lugar, que el universo comience también a traer las buenas o malas consecuencias de las acciones de cada quien. Sí, veo que aquí hay gente que te ha atacado, como te decía, el 5 de espadas representa a tus enemigos y esta también es la derrota de ellos. Sí, la derrota de ellos llega con paciencia.
la derrota de las personas que te han querido hacer daño, es algo que es inevitable, Escorpio, pero que sí siento que va a ser a mediano o a largo plazo, ¿sí? Que no va a ser como algo em, como tan ahí, tan quieto. Veo que en cuestiones laborales o en cuestiones como de abrirse a otras oportunidades, se abren nuevas puertas, ¿sí? Se abren puertas diferentes. Veo que vas a estar teniendo la oportunidad de conocer otras personas, conocer otros espacios, conocer otro tipo de trabajo, ¿sí? Y que eso va como a renovar tu mente y te va a hacer dar cuenta de que a veces cuando uno se enfrasca en un conflicto con alguien Escorpio, uno piensa que el mundo solo es ellos, ¿no? Como que siente eso. Pero cuando vas y conoces a otra gente, como la energía de ese cuatro de copas, te das cuenta de que hay otras personas en el mundo y esos enemigos comienzan a desaparecer de tu foco de atención. Sí, porque ese es el punto, que a veces les damos tanto foco de atención que nos empiezan a robar energía o les empezamos a ceder poder. Entonces veo que vas a estar como en otra dinámica, como en otros ambientes, puede ser un nuevo trabajo, puede ser estar conociendo nuevos amigos, nuevas oportunidades que traerán para ti la bendición de sacar de tu mente y de tu vida lo que te estaba drenando, lo que te estaba enfermando. Viene muchísimo trabajo porque está el 8 de oros, viene como oportunidades. Sí, mira, viene para ti como una situación de trabajo, una situación laboral que al mismo tiempo te da mucha paz y mucha tranquilidad, ¿sí? De estos trabajos que uno realmente disfruta hacer, en los cuales uno siente que está bien, está siendo valorado, que está siendo bien tratado. Eso viene para Escorpio. Siento que parte de la recuperación de tu salud y de la recuperación de la armonía en tus relaciones y en tu vida y en tu hogar tiene que ver con cómo cambian o van a cambiar situaciones o condiciones en tu trabajo o en las actividades que desarrollas constantemente, ¿sí? Entonces, eso es muy bonito. Buenas noticias. O sea, las noticias en salud están ultra mega confirmadas otra vez acá con este 9. Y yo siento que vas a estarte como tomando quizá unos días de relax. También puede ser que en tu trabajo programen un espacio así o alguien promueva alguna actividad así como para mejorar el ambiente laboral. Vamos a preguntar quién es tu arcángel protector y continuamos con nuestro tarot. El arcángel Miguel te dice hoy, tu energía va a estar muy fuerte y puede tender a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. Mira que, como te digo, veo que vas a estar recuperando mucha vitalidad y como con ganas de ir a comerte el mundo, con ganas de salir a conquistar muchos sueños, muchas metas, muchas cosas eh, que tienes como pendientes o que siempre has querido hacer, ¿sí? Entonces, utiliza toda esa energía en bien, utiliza toda esa energía no para enfocarte en estos enemigos ni en cosas negativas, sino para hacer cosas que te ayuden a ti y que inspiran a los demás. Pedí una carta para ti en el oráculo de luces y sombra y me ha salido la carta de la limpieza del espacio mágico. Y es una carta bien importante porque si te están diciendo que limpies es porque la energía está sucia, está densa. Busca algún ritual para limpiar tu hogar, para limpiar tu trabajo, tu negocio, si es que lo puedes hacer. Porque mm, toda esa energía que la gente nos manda también la reciben nuestros espacios, nuestras mascotas, nuestros amuletos de protección. Así que de corazón, pues hazlo para que todo pueda marchar o fluir muchísimo mejor en tu vida y en tu corazón. Letras que para ti sean una señal el día de hoy. Tenemos a la letra G, la letra D, la letra A, la letra K,
y la letra M. Pueden ser iniciales de nombre, apellido, la forma como le dicen a alguien. Mil gracias por habernos escuchado y muchas bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.